Sí, fue un pico horrible, fue mi peor jugada. Que Cruz Azul se había vendido de nuevo, que alguien había pagado. Y justo en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema polémico. ¿Qué partidos se han estado amañados? ¿Qué teoría de amaños de partidos hemos tenido? ¿Por qué? Porque este 7-0 deja mucho que pensar. Un 7-0 en los 7 goles en el segundo tiempo, alguien se vendió. Entonces hoy vamos a hablar de partidos que han estado documentados, que sí ha habido un amaño, que sí había habido gente que le ha metido dinero extra. Se descubrió una red de amaños de partidos que tenían que ver con mafiosos italianos. Se dan cuenta que los jugadores que ellos amañaban o que ellos compraban ya no les estaban haciendo caso, que alguien más poderoso, que alguien con más dinero compró ya los jugadores que ellos tenían. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde te encuentres, donde me veas o donde me escuches. Yo soy tu amigo La Mera Fiera y bienvenidos a tu podcast, La Mera Fiera, el podcast. Pues vámonos, bienvenidos a este episodio. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que pasó esta semana. Vamos a hablar de este 7-0 del Cruz Azul contra el Seattle, de lo horrible que fue el pick de la semana pasada. Pero bueno, eso ahorita lo hablaremos. Empezaremos con algunos otros temas que para mí son mucho más importantes, como el tema de Ángel Correa. Lo de Ángel Correa en Tigres ha sido brutal. Se le mató mucho por sus 2 primeros partidos en la Liga MX, que Ángel no marcaba diferencia, que solo venía a robar, que no sé qué, como si el tipo no llevara solo 10 días entrenando con el conjunto de Monterrey. Sin embargo, lo que está haciendo en esta Leagues Cup Ángel Correa es brutal. Parece que está jugando contra niños de 17, 18 años. Nada más tienen que ver el último gol que hizo la semana pasada. Le queda contra el portero de frente, lo recorta, define, y en otro gol que hizo un partido antes, quita y define. O sea, parece que está jugando en el llano y va sobradísimo. Si bien son contra equipos de la Liga de la MLS y dicen, no, pues es que contra la Liga MX no han hecho nada, no sé qué. La realidad es que lo de Ángel Correa va a romperla aquí en México, va a ser diferencial. Y yo creo que ahora que se reanuden las acciones de la Liga MX, sobre todo para los equipos que avancen y todo esto, Ángel va a ser diferencial totalmente. El nivel de Tigres, el nivel que está consiguiendo el equipo de Guido Pizarro, los deja como uno de los máximos contendientes al título, si no es que el más, por el nivel mostrado y por la calidad individual que tiene Correa, Bruneta, Lainez, Ociel, hasta el mismo Gignac, que con casi 40 años sabemos que es un tipo que marca diferencia. Entonces, muy bien lo que está haciendo el conjunto felino, y justo por eso empiezo con eso, porque hay que reconocer que yo fui el primero en criticar a Ángel Correa después de su primer partido contra Juárez, pero lo de Ángel va a ser brillante en la Liga MX, estoy seguro. Y justo hablando de la Leagues Cup, vamos a brincarnos al Club América, que entre en crisis, que no entre en crisis. La realidad es muy fácil, o sea, al América le falta nivel individual, y no me refiero a jugadores. Me refiero a que a sus propios jugadores les falta llegar a ese pico de nivel, a ese pico de excelencia que tuvieron durante el tricampeonato. Veíamos a un Fidalgo que volaba, veíamos a un Cáceres que era titular en la selección uruguaya, veíamos a un Borja que era buenísimo, y la realidad es que ahorita el América tiene picos muy marcados en jugadores importantes. Kevin Álvarez es un chiste, Jonathan Dos Santos ya no le dan las piernas, Henry Martín vive lesionado. Entonces es lo que le falta al conjunto de Jardiné, y justo uno de los pilares del conjunto de Jardiné era Luis Ángel Malagón. Y pasamos a un punto importante y un punto polémico: ¿quién va a ser el portero de México el siguiente mundial? Es que es una interrogante que hace 3-4 meses lo teníamos clarísimo, era Luis Ángel Malagón el portero titular de la selección, y no había ninguna duda. O sea, la duda es quién iba a ser el segundo, y el tercero ya sabíamos que iba a ser Memo, porque va a jugar su 6º mundial y porque va a romper junto con Messi y Cristiano, si no se lesionan, un hito de ser los primeros jugadores en tener 6 Copas del Mundo. Entonces sabíamos que Memo iba a ir. Sin embargo, ahorita ya la duda es quién va a jugar, porque Malagón y Rangel han tenido un semestre desastroso. Lo de Malagón después de su error contra Cruz Azul ha sido horrible, ha sido error tras error, y no es que se equivoque, simplemente dejó de hacer lo que venía haciendo. Le meten goles que antes no le hacían. No es que Malagón tenga errores constantes o que digas, es que el güey la cagó y se le fue la pelota. No pasa eso. Lo que pasa es que balones que antes sacaba, ahorita no está sacando. Y justo a un año del Mundial le puede pesar muchísimo. Y sobre todo con un técnico como Javier Aguirre, que en su momento tuvo a Memo Ochoa en su prime. ¿Y qué hizo? Metió al Conejo Pérez de casi 40 años. Entonces me deja a mí la duda de, tal vez si Memo Ochoa empieza
a tener actividad con un equipo. Ahorita lo principal que tiene que hacer Memo es encontrar un equipo. Dicen que va a ir a Europa, entonces que se va a quedar en Europa, perdón. Entonces que encuentre regularidad, que encuentre trabajo, que encuentre eso. Y no nos sorprendería que si Malagón sigue en picada, si el Tala sigue en picada, lo de Acevedo, que no está siendo considerado el arquero de Santos, no despuntan. Veamos a Memo Ochoa con 40 años siendo el portero titular de la selección mexicana, un mundial más, su 6º mundial, y la verdad es que ahorita creo que pocos nos podemos criticar eso, ya que se le dio la chance a Malagón, a Rangel, al mismo Moreno de Pachuca, y nadie ha sabido aprovechar esa oportunidad. Entonces no le sorprenda ver a Memo con casi 50,000 años siendo el arquero titular en la inauguración el próximo año. Y por último, ahora sí, el tema por el que empezó este recap, el 7-0 al Cruz Azul. En la semana grabé un video hablando, justo terminando el partido, de qué había pasado, y yo sigo en lo mismo. Para mí fue un accidente del fútbol. Este 7-0 no vuelve a pasar jamás. O sea, no se vuelven a enfrentar 100 veces Cruz Azul y Seattle. Y no porque haya yo apostado a Cruz Azul digo que no vuelve a pasar. Simplemente porque, como alguien que ha jugado fútbol, que toda su vida lo ha visto, que lo ha analizado, sabe que esto fue meramente un accidente. Lo que pasó ese día no se vuelve a repetir, porque aparte no fue que el primer tiempo fuera un dominio del Seattle, lo que se veía que iban a golear a la máquina, ni de chiste. O sea, sí había un problema en el medio campo, no había tomado el balón el Cruz Azul. Sin embargo, de eso al 7-0 fue una cosa horripilante. Y les cuento rápido una anécdota de mi hermano. Íbamos en el carro, ve que Cruz Azul va perdiendo 1-0 y sabía que yo había metido empate no acción. Entonces dice, güey, ¿cómo ves meterle al Cruz Azul en empate no acción? No sé qué, está pagando muy chido, lo que sea. Le metemos, nos quedamos sin pila, así llegamos a la casa 5 minutos después y Cruz Azul ya lo perdía 4-0. O sea, literal, fue así un destrozo celeste en minutos, en segundos. Después ya les faltaron huevos, les faltó que alguien alzara la voz, que el mismo entrenador, te van goleando 4-0, me tiro para atrás, tiro una patada, no dejo que me pasen por encima tan feo. O sea, hay que saber cuándo evitar esas goleadas. Y este 7-0 creo que a todos nos vino como un flashback de que México y Chile también pierden 7-0 en un partido de Copa América que venían muy parejos, y pasa exactamente lo mismo. Se combinan un chingo de factores para que este resultado se pueda dar. Entonces yo creo que sí fue un pico horrible, fue mi peor jugada, pero creo que esto va más a un accidente del fútbol, y mucho tiene que ver, o muchos comentarios, no tiene nada que ver. Oí muchos comentarios y leí muchos comentarios que tenía que ver con un amaño, que Cruz Azul se había vendido de nuevo, que otra vez se habían vendido, que había estado amañado, que alguien había pagado, que no sé qué. Y justo en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema polémico. ¿Qué partidos se han estado amañados? ¿Qué teoría de amaños de partidos hemos tenido? ¿Por qué? Porque este 7-0 deja mucho que pensar. Un 7-0 en los 7 goles en el segundo tiempo, alguien se vendió. Entonces hoy vamos a hablar de partidos que han estado documentados, que sí ha habido un amaño, que sí había habido gente que le ha metido dinero extra como para que alguien se venda, y vamos a hablar de casos hipotéticos que creo que todos hemos escuchado, de los seguros en la final del Cruz Azul, que sí Shohei Ohtani apostó, infinidad de cosas que nos hacemos teorías de, este partido estuvo amañado. Pues hoy lo vamos a hablar. Entonces te invito a seguir viendo este episodio, que vamos a hablar de los partidos que realmente han estado amañados en la historia del deporte. Ahora sí, pasamos al tema, partidos que verdaderamente han estado amañados o equipos que se han vendido. El primer caso, y el que destapó un montón de corrupción italiana, no es el caso de la Juventus. Nos vamos a saltar muchos años atrás al caso Totonero. 1980, equipos como Lazio y Milan involucrados, grandes figuras como Rossi también sancionadas. Pero ¿qué pasó? Se descubrió una red de amaños de partidos que tenían que ver con mafiosos italianos, con empresarios italianos que le pagaban a los jugadores de esos equipos para amañar resultados. ¿Qué pasaba aquí? Tú hacías tus apuestas en casinos clandestinos, y lo que pasaba realmente era que yo te pagaba, yo tenía mucho dinero, llegaba con un jugador y le decía, oye, necesito que tal equipo gane porque voy a apostar. Entonces te doy dinero, y ese jugador cometía penales, fallaba goles, infinidad de cosas. Y entonces, pues pasaron muchos años, porque dicen que esto empezó en 1977 y hasta 1980 es cuando se descubre. ¿Y cómo se descubre? No es como que la policía haya investigado o se hayan dado cuenta, porque estamos hablando de un fútbol en el que no había 18,000 cámaras viendo, en el que no todos estábamos grabando y no podían ver realmente qué pasaba. Entonces eran como errores circunstanciales, había repeticiones muy lejos, entonces realmente no sabían qué pasaba. ¿Cómo se descubre esto? Pues un empresario restaurantero italiano y un mafioso que amañaron partidos en el inicio de este caso. ¿Qué pasan? Que se dan cuenta que los jugadores que ellos amañaban
o que ellos compraban, ya no les estaban haciendo caso. O sea, yo le digo a Juan Pérez, ¿sabes qué? Déjate meter un gol, y pasan el partido y todo esto, y él no se deja meter el gol. Entonces empiezan a investigar los mismos mafiosos, los mismos amañadores de partidos, y se dan cuenta que alguien más poderoso, que alguien con más dinero, compró ya los jugadores que ellos tenían. Entonces ellos, bien despechados, van con la policía y dicen, ¿sabes qué? Pues tengo este caso, yo la verdad es que le pagué a tal jugador, le pagué a tal, y mostraban audios, mostraban evidencia de que habían pagado cosas. Entonces se hace un escándalo, el Milan desciende, el Lazio desciende, que son equipos muy importantes. Para poner un poco de contexto, si el Milan desciende es como si el América hubiera descendido, y el Lazio es como si el Monterrey actual hubiera descendido. O sea, equipos muy importantes son sancionados, y un jugador muy importante que jugaba en un equipo de menor escala, pero que era un jugador top, Rossi, un italiano, es sancionado 2 años. Esta sanción viene en 1980. 2 años, se iba a jugar el Mundial de Italia 82. ¿Qué pasa? Rossi regresa unos meses antes, tiene continuidad, lo llevan al Mundial, es campeón de goleo y es campeón con Italia. Pero este caso fue el primero que se descubrió y que está documentado de un amaño real por parte de personas con poder, de personas con dinero en un deporte como el fútbol y en una liga top como la italiana. Este es el primer caso de varios que les voy a contar en este episodio. Este segundo caso del que les voy a hablar es el más viejo de todos. Fue la primera vez que se descubrió un amaño real, y es la única vez que ha estado implicada una final de una de las 4 ligas más importantes de Estados Unidos. Me refiero a NFL, Grandes Ligas, hockey y básquetbol. Esto tiene que ver con los Chicago White Sox, y a este caso se le conoce como los Black Sox Scandal. Es decir, 8 jugadores de los Chicago White Sox se vendieron, literal se vendieron, y se ponchaban cada vez que iban a batear en una serie mundial contra los Rojos de Cincinnati. Este amaño estuvo liderado por Arnold, un mafioso neoyorquino de esa época, que le pagó a 8 de los 9 jugadores titulares para que perdieran esa serie mundial. El escándalo fue tan mayor que fueron los primeros 8 jugadores en la historia en ser sancionados de por vida del béisbol. Ellos no volvieron a jugar. En Chicago se volvieron enemigos número 1 de la ciudad. La ciudad los quería linchar porque jugaron con la afición que estaba ilusionada de que el equipo iba a poder ser campeón. Ellos se vendieron, perdieron esa serie mundial y se dieron cuenta porque era muy obvio. O sea, de hecho hasta hay documentales que se llaman Swing White Sox, que eran literal que llegaban y abanicaban como si te equivocaras tú jugando Xbox y le picas cuando no es. Básicamente eso hacían, y ese es el primer caso documentado tal cual, el primer caso que tiene sanciones, y el primer caso y único caso en la historia que ha tenido sanciones y represalias en una final de las 4 ligas más importantes de Estados Unidos. El tercer caso del que vamos a hablar son de 3 personajes en particular. El primero es Pete Rose, un apostador que siempre ha dicho hasta el día ya se murió, siempre dijo hasta el día de su muerte que él nunca apostó en sus partidos, que él tenía un problema de ludopatía y que apostaba porque realmente no podía vivir sin apostar, pero que él nunca apostó a sus partidos, nunca influyó en eso, y tiene gran relevancia porque Pete Rose no ha sido incluido al Salón de la Fama, aunque ha sido uno de los mejores bateadores de toda la historia por este mismo caso. Fue suspendido de por vida por el comisionado de la MLB. Justo el comisionado, esta figura nace a partir del escándalo de apuestas que pasó en el caso anterior que les conté de los White Sox. Ahí es donde esta figura surge, y ya cuando el comisionado está ahí, pasa todo esto de Pete Rose, que se descubre que apostaba, y que apostaba mucho dinero, no solo en sus partidos, porque él nunca apostó en contra a él, siempre apostaba que ganaban, pero era un apostador, era alguien que apostaba mucho, y él pues lo decía, o sea, yo soy ludópata, a mí me gusta apostar, pero nunca he apostado a que voy a perder. De todos modos, con todo y eso, él ha estado baneado del béisbol, su nombre ni siquiera es mencionado, un comisionado lo vetó, y realmente Pete Rose es una figura a la que todos sabemos que tiene que estar en el Salón de la Fama. Creo que viene más como una política de, ok, tú apostaste, es una sanción ejemplar. Sin embargo, creo que ya fue suficiente castigo a un tipo que fue tan influyente, tan bueno en el béisbol, y que nunca estuvo documentado tal cual, que apostar en contra o algo que él pudiera amañar tal cual. Entonces es el caso más famoso. Voy a contarles en este mismo momento de otros 2 casos de jugadores más malos, pero que llegaron a ligas tops y que fueron baneados el año pasado. El primer caso es Porter, un jugador que estaba en Toronto, es hermano de Michael Porter Jr., el que juega en Denver. Era un jugador de rol con pocos minutos y que fue baneado el año pasado de la NBA. ¿Por qué fue baneado? Porque el güey metía sus props de jugadores. O sea, hubo videos muy claros donde su prop estaba en 4.5 puntos
y ya llevaba 4 y tenía para meter canasta solo y el güey prefería pasar, prefería no tirar. Entonces se descubrieron una infinidad de apuestas a sus rebotes, a sus puntos, a sus faltas y pues, se descubrió que realmente él estaba detrás de esas apuestas. Si bien él no las hacía, sí gente muy cercana a él, amigos, familiares, decían como no, mete menos de 4 puntos y el güey no hacía 4 puntos. Entonces fue sancionado de por vida. Obviamente fue sancionado porque era un jugador de rol, no se hizo escándalo y con esto pasamos al siguiente jugador sancionado, Tupita Marcano, el venezolano de las grandes ligas. Se descubrió que apostó más de 200 veces en cosas que tenían que ver con él, en hits, en bases, en partidos que perdían. O sea, el venezolano jugaba en Piratas, era un jugador que era octavo, noveno bat y que estuvo en Padres, pero que no pasaba la gran cosa con él, pero que apostaba mucho y fue la primera persona desde Pete Rose en las grandes ligas. Estamos hablando que lo de Pete Rose fue en 1989. Entonces pasaron casi 40 años para que otra vez un jugador fuera sancionado de por vida y fue este venezolano. No se hizo mucho revuelo porque al igual que Porter es un jugador que no importaba, o sea, era un jugador de rol y entonces a estos jugadores los agarramos y decimos, tú apuestas, tú no sé qué, entonces te podemos sancionar porque no tiene más implicaciones. Pero estos 3 casos fueron documentados y es gente que ha sido baneada de por vida del béisbol y de la NBA. Entonces, estos son los 3 casos documentados de jugadores que se han vendido, que jugadores famosos y jugadores que han tenido sanciones. El tercer caso no tiene que ver con jugadores ni con equipos, tiene que ver con un árbitro. Un árbitro de la NBA, un llamado Tim Dogley, que pitó en la NBA entre el 2003 y el 2007, era el famoso árbitro que beneficiaba a los apostadores mediante a sus faltas. ¿Cómo es esto? Pues en la NBA los árbitros tienen mucha implicación. O sea, hay un contacto, falta. Y a las 5 faltas ya son 2 tiros libres para el equipo rival. Entonces, ¿qué hacía él? Él modificaba o amañaba las líneas en las que él iba a pitar. A él le pagaban, le decían, ¿sabes qué? Vamos a apostarle a los Lakers. Hay un caso muy documentado de un partido entre los Kings de Sacramento y los Lakers en el 2003 que él manipula de una forma brutal. Pueden buscarlo en YouTube. Marca una cantidad de faltas para favorecer a un equipo que ahí es donde se empieza a sospechar un poco. Y este señor tuvo una sanción más allá de la NBA. Estuvo 15 meses en una prisión federal, acusado de amañar partidos, de usar su posición para esto. Y rápidamente explico qué hacía. Él se ponía de acuerdo con grandes mafiosos, con grandes empresarios, por así decirlo, que le decían, ¿sabes qué? Le voy a meter a Lakers. Entonces, él se encargaba de que en ese partido hubiera un chingonal de faltas para los Lakers. Cualquier contacto, cualquier cosa, falta. Y fue hasta el 2007 cuando fue descubierto gracias a unas llamadas y a unos documentos en los que él se demostraba que recibía dinero para manipular o para ayudar a esos equipos. Es el único árbitro en la historia de la NBA y de los deportes americanos que ha sido sancionado con prisión. Obviamente no puede volver a pitar en su vida en ningún deporte. Y es la primera persona documentada que desde su posición de ser árbitro amaña un partido. Sí, puede haber muchas teorías de que los árbitros se venden y justo el siguiente caso habla de árbitros, pero este es de una persona en particular que ha estado en la cárcel, que estuvo en la cárcel porque manipuló desde su posición partidos. Ahora sí, seguimos con árbitros, pero en este caso tiene que ver desde un escándalo brutal, el Calciopoli, donde tiene que ver la Juventus, el Milan, la Fiorentina, equipos de la Serie A en el 2006, que se descubrió que Luciano Mogli, que era el presidente de la Juventus en ese entonces y era el cerebro detrás de esta red de corrupción, lo que hacía era manipular y comprar a los que designaban árbitros para poner árbitros que él también ya tenía previamente acordados para beneficiar a equipos grandes. El más perjudicado y el que más ayuda recibió y el que todavía más sanción tuvo fue la Juventus. El famoso equipo grande de Turín fue sancionado quitándole 2 títulos que había conseguido con árbitros que los ayudaban de una forma increíble. O sea, todo esto se descubre porque la policía, buscando otros casos y otras investigaciones, descubren que este mafioso, este presidente de la Juventus, que era un mafioso, le pagaba a los árbitros, llegaban a acuerdos para designar árbitros que él ya tenía. Entonces, en estos 2 campeonatos que le quitan a la Juventus,
se ve que son muy beneficiados, ponen árbitros continuamente repetidos, árbitros que se equivocan, árbitros tendenciosos, y entonces la Serie A, en este escándalo que se vuelve mundial y que se vuelve con muchas sanciones, deciden meter un ejemplo claro y dice, te voy a descender, Juventus, y no solo te desciendo, porque ya había el precedente de cuando habían descendido al Milan, en el caso número 1 que les conté, no solo lo descienden, sino que le quitan 2 títulos al que en ese momento era el mejor equipo italiano, pero lejos, o sea, tenía Buffon, tenía Del Piero, tenía Trezeguet, y los descendieron de la noche a la mañana. Hubo jugadores que se fueron, hubo jugadores que abandonaron el equipo, pero pudimos ver ahí a Del Piero, a Buffon, a Trezeguet, que se quedaron a ascender a la Juventus de nuevo. Después la Juventus volvió y ya cambiaron a los dirigentes y demás, y hubo muchas sanciones. Este señor Luciano no vuelve a pisar un deporte en su vida, está totalmente sancionado, estuvo en prisión un tiempo. Entonces, este fue un escándalo mundial, y lo peor es que se venía un mundial a escasos meses de esto, cuando explota la bomba, y este fue el último caso real en ligas tops del fútbol que se ha documentado que han sido los árbitros realmente pagados. Ha habido algunas hipótesis que vamos a hablar un poco más adelante, como las del Barcelona y sus depósitos a los árbitros, pero este es 100% comprobada. El equipo fue descendido, la Juventus, al Milan le quitaron puntos, a la Fiorentina también, hubo sanciones económicas brutales. O sea, la implicación que tuvo este problema y lo que generó después con más cuidado en las casas de apuestas, más cuidado en todas estas cosas de designaciones arbitrales, empezar a usar softwares para designar árbitros, ya que no lo haga una persona, fue de un impacto mayúsculo. Entonces, este caso creo que marcó un antes y un después en muchos sentidos. El penúltimo caso del que les voy a contar, y creo que es el más raro o el menos, en el que menos cuidado tuvieron los apostadores, fue un partido de la Liga de Ghana, sí, el país de África, en el 2022, que mágicamente hubo un acuerdo entre un programador del casino, un mafioso y la gente del equipo. ¿Qué pasa? A alguien en un casino escandinavo lo dejan apostar a un marcador exacto de 30-0. Sí, 30-0, o sea, no es ni 7-0 ni 8-0. Se abrió la línea, quién sabe cómo. Yo que he apostado nunca he visto líneas más allá de 9 goles, que es una cosa que no pasa. A él le dejaron apostar al 30-0, le metió una cantidad de dinero, no tan grande, pero al ser un 30-0 es algo que pagaba muchísimo dinero. Entonces se abre la línea, se lo ofrecen, él apuesta, y mágicamente ese partido termina 7-0. Y lo que yo digo es que ni siquiera disimularon un poco. Digo, no puedes disimular con un 30-0, pero hubo 7 autogoles en ese partido. O sea, 7 goles que... Pueden buscar el video, de verdad. Fueron 2 equipos que se llaman Nostardem y Miakli, una cosa así. Igual, pues vamos a dejar las fotos aquí del marcador porque fue un escándalo. O sea, creo que ni en la liga más dispareja del llano un partido termina 30-0, perdón. Entonces se descubrió que esta persona defraudó a la casa de apuestas, que un programador de ahí le dio el permiso para apostar eso, y que los jugadores obviamente estuvieron comprados, los de ambos equipos. Fueron sancionados de por vida, todos, ahí no investigaron, ahí fueron todos, tanto los del equipo contrario como los del equipo que ganaron 30-0, porque hubo una complicidad total en esto. 7 autogoles, 30 goles, es algo que no se puede repetir y que nunca se va a ver. Aparte fue un partido de la primera división, o sea, ni siquiera fue una liga menor. O sea, sé que el que gana es un país con unas limitantes en el fútbol, en la vida en general, muy marcadas. Sin embargo, era fútbol profesional, y que algo quede 30-0... pues era algo muy, muy obvio. Hay gente que fue sancionada, encarcelada y demás. Sin embargo, creo que este es el caso en donde menos sospecha quedó de que estaba totalmente amañado esto. Ahora sí, los últimos 3 casos son de personas más conocidas actualmente. Son Sandro Tonali, el jugador que llegó al Newcastle y que solo pudo jugar en su primer año un mes, básicamente. Después fue sancionado 1 año sin poder jugar porque se descubrió que él sufría ludopatía y apostaba en sus partidos. Y era tanta la ludopatía que tenía que cuando él estaba jugando en Twitch, había algunos casinos que ofrecían como sus partidos, por así decirlo, en esos e-games o en esos partidos de FIFA en el que puedes apostar, y él mismo apostaba a esos partidos. Entonces ya era una cuestión más de ludopatía, porque él nunca apostó que su equipo iba a perder, nunca apostó eso. Sin embargo, fue sancionado, fue mandado a terapia, porque se descubrió que Sandro no podía estar ya sin apostar. De hecho, a él se le redujo sanción,
porque él mismo se declaró culpable, él mismo dijo, la verdad es que tengo un problema, no puedo controlar esto de las apuestas, me supera, no sé qué. Entonces fue un caso muy mediático porque pagaron más de 50 millones de libras esterlinas por él. Llega y no puede jugar más que un mes, después lo sancionan, cumple su sanción y ya está en un nivel top, es un mediocampista de élite. Sin embargo, nos deja muy en claro que la ludopatía puede afectar a atletas profesionales, a gente millonaria y a mucha gente. Entonces, él es uno de los casos más sonados últimamente y ese mismo año fue sancionado el delantero en ese entonces del Brentford, ahorita juega en Arabia, Ivan Toney, porque también, al igual que Tonali, se descubre que en sus propios partidos él apostaba, y no apostaba que fueran a perder, ya apostaba a cualquier cosa, tiros de esquina, faltas, y no de él, o sea, sí llegó a meter que él anotaba gol y de eso, pero ya apostaba a cualquier cosa. En 38 partidos de la Premier se descubrió que apostó 262 veces a apuestas como tiros de esquina, goles y esto. Y también fue un caso muy sonado porque era como, ¿realmente está queriendo ganar dinero Toney con esto? ¿Realmente él puede afectar toda esta cosa que pasa? ¿O también tiene un problema muy marcado de ludopatía? Y también fue sancionado 8 meses, fue mandado a rehabilitación y fueron los últimos 2 jugadores de la Premier en ser sancionados por un tema de apuestas. Si bien estos dos no fueron sancionados de por vida ni una sanción mayor porque no afectaban los resultados, sí son casos documentados de que tenían implicaciones, porque al final si tú estás en la cancha siempre puedes tener una implicación real en lo que pasa, pero creo que estos casos fueron sancionados con menos tiempo porque una, aceptaron culpabilidad y dos, realmente tenían un problema y una adicción como era la ludopatía. Con este caso cerramos todo lo que ya está documentado y pasaremos a una sección donde hablaremos de hipótesis de algunos casos que creemos o sospechamos la gran mayoría de personas que hemos estado en el mundo de las apuestas, de juegos o resultados que creemos que han estado amañados sin tener la confirmación alguna. Ahora sí, pasaremos a lo que como nos gusta, pues decir y fantasear con cosas que han estado amañadas pero que no tenemos sustento. El primer caso, y el que fue hace poquito, el año pasado, cuando recién llegó a Dodgers, Shohei Ohtani, que se habló mucho de que él apostaba, de que apostó muchísimos dólares en partidos, en cosas así, y que al final le terminaron echando la culpa a su traductor que creo que ganaba $50,000 y había apuestas de más de 150,000, eran como cosas que no cuadraban. Al final, según investigaron y dijeron que el traductor le había robado dinero a Ohtani y que fue raro porque Shohei Ohtani es la cara de la liga a nivel mundial, abrió un mercado que no había en Japón, en Asia, o sea, mueve una cantidad de dinero bestial Shohei. Entonces aquí nos preguntamos, ¿realmente Shohei apostó como en su momento apostó Phil Rose y fue sancionado de por vida? ¿O realmente Shohei fue víctima de esto? Que es muy raro, o sea, simplemente tú ponte a pensar, tienes mucho dinero, pero mágicamente te faltan 150,000, 200,000, 300,000 dólares y no te das cuenta, por más que no hables el idioma. O sea, creo que no cuadra. Y esta protección y que el caso se cerrara muy rápido y que nadie dijera nada y que usaran a su traductor como, el culpable fue el traductor, para proteger a Shohei, creo que es algo que nos deja dudas si realmente la MLB actuó en cuestión de reglas, en cuestión de lo que habían puesto anteriormente, o para ellos fue más fácil, le echo la culpa al traductor, Shohei es inocente y Shohei nunca apostó. Yo les dejo ahí la pregunta, ¿ustedes creen que Shohei Ohtani fue el que realmente apostó o fue una víctima de su traductor? Que una, era un ladrón experto porque Ohtani no se daba cuenta, dos, era un ludópata porque para apostar tanto dinero, o sea, estoy hablando de que si le robaba a Ohtani 150,000 dólares y él solo ganaba 50,000 en todo el año, pues es que si te robo 150, pues al menos me queda un poco para mí. Y no todo lo que él se robó según lo apostó. Entonces, yo, a mi opinión personal, creo que protegieron a Shohei. Yo soy muy de Shohei Ohtani, pero creo que tuvo un trato diferente al que se le tenía que haber dado solo por ser la imagen de la liga. Otro de los casos que se ha dado muchas hipótesis a lo largo de los años son los famosos seguros del Cruz Azul de Billy Álvarez. Si no estás familiarizado en el tema, puedes googlearlo y te va a salir un chingo de información de que había una especie de seguros, una especie de pagos cada vez que el Cruz Azul perdió una final. Y estamos hablando que el Cruz Azul se la vivió perdiendo finales desde la final de León a finales de los 90 hasta que fueron campeones con gol del Cabecita hace algunos años, hace 2-3 años con Juan Reynoso. O sea, estamos hablando de que perdían finales de una forma increíble, de una forma
de una forma que no había ni sentido. Penales en Toluca donde estaban a un gol de ser campeones y fallaban, las volaban, el balón le pegaba al portero en la espalda y era gol. La increíble final contra América donde Teófilo Gutiérrez tiene para empujar la pelota a escasos metros del área, no, ni metros, centímetros de la línea y le pega al poste, manos a manos increíbles, gol del portero al final, cuando iban contra Monterrey en otra final que pierden de forma estúpida. Y todos estos casos ya con los años y cuando sale que es buscado por la Interpol y que está en la cárcel Billy Álvarez, es como, ¿realmente estos seguros existían? Se ha documentado que cada vez que Cruz Azul perdía una final, le pagaban a Cruz Azul millones de dólares en una aseguradora que no sé qué acuerdo tenía exactamente con Cruz Azul. Y yo pregunto, ¿los jugadores habrán tenido que ver en esto? ¿Los jugadores llevaban dinero en esto? ¿Los jugadores tenían un beneficio? ¿O realmente era que simplemente todo se combinaba durante años para que Cruz Azul no pudiera ser campeón? Es una cuestión, es algo muy, muy dudoso. Yo personalmente creo que los jugadores no se vendían, que los jugadores no tenían que ver, que creo que sí tenía que ver mucho como la suerte, muchas cosas así, porque yo conozco de buena fuente cuánto dinero se llevan estos jugadores cuando son campeones y son cantidades bestiales los que les dan en premios, en bonos, más en un equipo como Cruz Azul. Entonces yo no creo que los jugadores hayan estado vendidos como tal. Sin embargo, sí es muy raro que un equipo tenga un seguro cada vez que pierde una final y años después se descubre la cantidad de tranzas que hizo Billy Álvarez. Entonces yo te pregunto, ¿crees que los jugadores de Cruz Azul llevaban algún beneficio de esos seguros, de esa manipulación que pasaba en las finales, o también fueron víctimas de esta mala suerte celeste que tuvieron por más de 20 años? Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Los jugadores son culpables? ¿No son culpables? Dime tú qué opinas. Y por último, seguimos hablando de equipos que históricamente se han manejado, que compran árbitros, que han manipulado cosas, y es el Club América. O sea, el Club América, gente que siga o no siga el fútbol, siempre ha escuchado, es que el América roba, es que el América compra árbitros, es que Televisa manipula para que el América sea el más grande. ¿Y realmente pasa esto? ¿Realmente el América ha sido apoyado por los árbitros? ¿Realmente han pasado cosas? Muchos se sustentan en que en los 80s el América creció, que hubo títulos que les dieron oficiales como el Pro de que no iba a ser un título oficial y que después lo gana el América y que lo dan oficial, cuando el Monarcas Morelia ya estaba en el vestidor y los mandan a traer ya ellos bañándose para que se siga jugando el partido porque el reglamento estaba mal. O sea, un sinfín de hipótesis que hasta este tiempo sigue funcionando. ¿Cuántos no hemos oído que penal para el América? Ya se volvió a comprar el árbitro. En la final contra Cruz Azul, el Gato Ortiz, que lo mandan a hablar del VAR porque el penal que había cometido Rotondi es ahí como dudoso, es como lo marcan, no lo marcan, pero como es para el América lo marcas. Entonces, a lo largo de la historia se ha hablado muchísimo que el América compra árbitros, que el América tiene una influencia brutal en qué árbitros les pitan, desde las repeticiones ahora del VAR. Es que si el América está, sí mandan las repeticiones. Si es en contra del América, no manda las repeticiones que son. Entonces, esta hipótesis de que si el América compra o no compra árbitros, también no tiene tanto sustento, porque yo te pregunto, si el América comprara árbitros realmente, ¿no sería más fácil que tuviera 20, 30 títulos y no solo le gane a Chivas por 4 títulos y 3 fueron apenas? O sea, tantos años de injerencia, tantos años para que el América no se despegara tanto con la de esta. Entonces, yo no dudo que en los 80 haya habido una ayuda extra al América para que pudiera ser este equipo de época, se volviera un equipo popular, todo esto. Pero yo creo que hoy en día es muy difícil que un equipo esté beneficiado por los árbitros. Yo la verdad es que creo que si el América hubiera estado beneficiado en estos años con los árbitros, con Monterrey cuando pierden la final en el Azteca, era un gol de Viñas clarísimo, una falta que no marcan penal. Con Toluca era expulsión a Alexis Vega en el primer partido. Entonces creo que ha habido una serie de factores que te dejan que ver que más allá de que el penal que era del Gato Ortiz o que no era penal contra Cruz Azul, en estos tiempos yo creo que los árbitros no benefician al América. Sin embargo, no metería mis manos al fuego para decir que los árbitros y todo el mecanismo de Televisa no ayudó al América en posicionarlo en los 80 como un equipo grande cuando era un equipo mediano en ese entonces. Entonces, esas son las 3 teorías pues conspirativas. También podríamos hablar más adelante del tema del Barcelona, que también se les ha acusado de comprar árbitros con depósitos, pero también sin sustento. Entonces,
pues yo les dejo estos 3 temas. Díganme qué opinan. Shohei Ohtani apostó, el América compra árbitros, los jugadores de Cruz Azul llevaban dinero de los seguros que se cobraron. Ustedes díganme qué opinan, qué casos sí son reales, qué casos no. Y entonces los leo en los comentarios para que me den su opinión. Yo ya dejé la mía y espero que este tema les haya gustado. Ahora sí, llegamos a la jugada de la semana. ¿Con qué cara la estoy dando después del 7-0 que me comí con Cruz Azul y Seattle? Sin embargo, aquí estamos y vamos a un pick que justo ahorita que estás escuchando este episodio, el partido va a comenzar en 30 minutos. Entonces, así, sigue escuchándome, sigue viéndome y abre tu casa de apuestas predilecta y métele a que el Galaxy gana, pero quítale 1. O sea, Galaxy -1 en handicap asiático, para que en caso de que el Galaxy gane solo por un gol, no me estés reclamando y digas, es que se perdió, te regresen lo apostado. Y si no sabes cómo funciona el handicap -1, te invito a que entres a mi canal y hay un ABC de las apuestas donde te explico qué es el handicap asiático y cómo debes de meter esta jugada para que no te pase que si el Galaxy termina ganando por un gol este partido, me mandes mensaje y me digas, oye, se perdió tu jugada. Ahora sí, explicamos un poquito la jugada. El Galaxy llega metidísimo a este partido de ganar, está calificado a la siguiente ronda, ganó su primer partido, después empata con Cruz Azul y se enfrenta a un conjunto del Santos que está prácticamente eliminado, perdió ambos juegos, se vio muy mal, sigue siendo el Santos, no el que nos ilusionó contra Pumas, vuelve a ser el Santos de su realidad, limitado en talento, un equipo que no da para mucho. Creo que el técnico de Santos va a meter jóvenes para verlos porque ya no se juega nada y se viene la reanudación de la Liga MX. Entonces creo que va a rotar totalmente. El Galaxy llega en buen momento, empezó mal el año, le costó empezar a ganar, pero se ha enrachado, ha estado jugando muy bien en la Leagues Cup y creo que el Galaxy -1 tiene un sustento brutal y está pagando 1.80 en estos momentos. Entonces ponle pausa al video o sigue escuchándome y ve y mételes que en 30 minutos comienza esta jugada. Pues llegamos al fin de este episodio, un episodio que nace después del 7-0 del Cruz Azul y el que nos deja muchas teorías, muchas dudas. Entonces traté de investigar un poco y presentarles a ustedes una serie de partidos que realmente han estado amañados y de una serie de hipótesis de casos que creo que también se pueden prestar a la manipulación. Nos faltaron obviamente muchísimos casos, igual voy a seguir investigando, voy a hacer algunos reels como hablando de algunos otros temas o de experiencias personales de partidos que he sabido que han estado amañados. Sin embargo, espero que les haya gustado este episodio, espero que dejen su like, que se suscriban y que me dejen sus comentarios si les gustó, si no les gustó, qué pueden mejorar. Y en mi Instagram estaré dejando una serie de preguntas para que el siguiente episodio tenga que ver con algo que les interese a ustedes. Sin más, me despido y muchas gracias por verme un episodio más. Soy su amigo La Mera Fiera y nos vemos en el siguiente episodio.